Muy buenos días. Buenos días. Hoy vamos a estudiar el libro de Eclesiastés, capítulo 2. Ayer nos lo explicaba Humberto, nos decía que se escribió alrededor de 1000 años antes de Cristo. Se le atribuye a Salomón, aunque algunos escritores no lo definen, pero nosotros creemos que fue escrito por Salomón, donde el versículo Eclesiastés significa el predicador. El versículo 2 del capítulo 1, si alguien me lo quiere leer, por favor. Vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y nos describe Humberto como vanidad algo hueco. Entonces, todo está hueco, vacío también, exactamente. Y todo dice está vacío. Está hablando Salomón del hombre. También nos dijo que pone el ejemplo de la naturaleza, que los ríos van todos al mar y no se llenan. Y vuelven a correr de nuevo, se calienta, se hacen nubes y regresan a la tierra y otra vez, todo es un ciclo. También dice Salomón que lo que es ya fue, y que aunque no haya memoria debajo del cielo de lo que fue, esto ya existió. Versículo 13, ¿quién me lo quiere leer del capítulo 1? Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Entonces, él dice que todo lo que buscó fue sabiduría, pero del hombre, debajo del cielo. Y la sabiduría del hombre trae carga en sí mismo. Por eso en el último versículo 18, ¿quién me lo lee? Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Recuerden que estamos hablando de la sabiduría del hombre, no la sabiduría de Dios. Porque el principio de la sabiduría de Dios, ¿cuál es? El temor, el respeto a Dios. Pero aquí Salomón está en un estado depresivo, aparentemente, buscando la sabiduría del hombre. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2. ¿A quién le toca? Angie. Así eres tan amable. Le damos un aplauso a Angie porque ya para el próximo mes nace la pequeña. Primero 10. Buenos días. Vamos a iniciar con una oración, agradeciendo lo que nuestro Padre nos da. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque siempre nos das esa voluntad de aprender de ti, de buscarte, de conocerte más, de llevarte en nuestros corazones. Sintiendo tu presencia aquí, Señor, en este momento de que vamos a estudiar de ti, que seas tú el que nos guíe, nos enseñe, y que cada palabra que nosotros estudiemos sea de revelación en nuestra vida y que la hagamos carne, Señor. Gracias por todas las bondades que siempre nos das, gracias porque eres amoroso con nosotros, gracias porque siempre estás tomándonos de la mano para llevarnos en tu camino, Señor. Bendice a todas las familias aquí representadas, las que están por llegar, todas las familias que nos escuchan en este momento y las que nos escucharán en un futuro, Padre. Bendíceles y guárdales en el hueco de tu mano. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
Bueno, vamos a continuar con el capítulo 2 de Eclesiastés. Y si leemos de 2 en 2, por favor. Sí, capítulo 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí eso también es vanidad. A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego a todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. ¿Por qué? ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como a la luz de las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que era un mismo suceso, que un mismo suceso acontecerá el uno como el otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo agradecerá al necio? ¿Cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afane, y en que ocupe debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané, y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor que el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién
comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas el pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darle al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Gracias. Bueno, como comentaba ayer Humberto, el género literario es considerado Eclesiastés como un libro sapiencial, y es de los libros poéticos, y de los 3 libros, igual que es Job, es Eclesiastés y Proverbios, que hablan de la sabiduría. Eclesiastés también se le considera en un género literario que se llama como soliloquio, que es el hablar consigo mismo. Entonces aquí lo que estamos leyendo es a Salomón, que está haciendo una reflexión, pero está hablando consigo mismo. No nos está tratando de decir, porque ahorita de lo que acabamos de leer prácticamente nos podemos decir, si nos fuéramos fuera de un contexto, pues vive la vida, ¿no? Vive la vida loca, y porque pues, todo es vanidad. No, él está reflexionando, y de hecho el objetivo del libro es que nosotros reflexionemos, porque él nos está diciendo, yo hice todo esto, siendo rey tuve esto, hice tal cosa, no lo hagas porque es mi experiencia. Entonces nos está hablando de su experiencia para que nosotros no hagamos o cometamos los errores que él cometió. Entonces es una reflexión, es una advertencia, como también se mencionaba ayer, y él está hablando, si nos damos cuenta, como consigo mismo. Entonces este capítulo 2 es la continuación del subtítulo que se vio ayer, que se llamó La experiencia del predicador. Entonces es la continuación del capítulo 1, pero de esta parte de su experiencia. Entonces, a lo largo ahorita de lo que estábamos leyendo, si se dan cuenta, él está hablando de ciertos placeres humanos que nosotros tenemos, pero son placeres muy sensuales, no hablando en el sentido de una sexualidad, sino de que son sutiles, sensual, que nos va llevando o que podemos caer en cierto punto. Y cuando se dice cuando está en la escritura y nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol, es bien cierto, ¿no? Porque todo ya está aquí escrito, todo lo que se pasó en aquel tiempo, ahora lo estamos viviendo. Y vamos a ir viendo esos placeres en los que él está experimentando. Si recordamos ayer, Salomón en el versículo 13 dice, y di mi corazón inquirir y buscar con sabiduría. Entonces yo, leyendo, no sé si ustedes lo notan, como que él está en una investigación del hombre, como un experimento social, así como que voy a hacer esto para ver qué pasa aquí, voy a hacer lo otro y demás. Y también lo percibí como si fuera un libro de psicología, porque está estudiando el comportamiento humano. Entonces, es bien interesante que Salomón, todo esto que él experimenta es porque está inquiriendo, está buscando en la sabiduría. Ayer lo que vimos fue que Salomón precisamente buscaba en la sabiduría, ahora está buscando en los placeres la felicidad, porque es lo que él está externando aquí. Dice en el versículo 1, dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. Y leo el 2 también, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? En estos 2 versículos me parece interesante, hay una filosofía que se llama hedonismo, que es una corriente, una corriente filosófica en la que busca el placer y el bienestar. O sea, es el objetivo de esa corriente. El hedonismo es buscar el placer y lo asocia con que si yo tengo placer, entonces tengo un éxito, ¿no? Ese es mi objetivo en la vida, tener ese placer. Y si lo vemos ahora, digamos en nuestros tiempos, pues vemos que hay muchas, si bien no se menciona como que estamos o que somos hedonistas, pero sí nos lleva todo
a buscar un placer, un bienestar, ya sea en la salud, ya sea en el amor, ya sea en logros personales o tener riquezas. Todo nos lleva o nos quieren dirigir a eso. Incluso los libros que ahora están muy en tendencia o los conferencistas y demás, incluso las iglesias cristianas, ¿no?, que es el Evangelio de la Prosperidad, nos llevan a eso, a que estemos felices, que tengamos placer, que tengamos la provisión de Dios y que ese sea como que el objetivo de nuestra vida, o el objetivo de ser cristiano es que me va a ir bien. O sea, nos llevan a esa parte. Y dice aquí Salomón que él probó eso, o sea, yo probaré con alegría y gozarás, o sea, que habrá un placer. Pero dice que eso también es vanidad. Dice que en esta parte igual es la parte de diviértete, experimenta. Y lo vemos con los jóvenes, ¿no? Ahorita, si no experimentas es así como, ay, estás así como, incluso te hacen a un lado, ¿no? Porque no eres arriesgado en probar ciertas cosas. Entonces, son personas que prueban estar feliz todo el tiempo, las personas que son demasiado optimistas, que están tan felices todo el tiempo, pero por dentro están viviendo una depresión. Hay una historia de un señor, va con un psicólogo y pues está en depresión y está platicando, lo está escuchando. Y el psicólogo le dice, ¿por qué no va, aprovechando que está aquí en la ciudad, por qué no va a tal plaza? Y hay un payaso y dicen que es buenísimo, que todos así se carcajean con él y es muy bueno, tal vez eso le haga bien, que usted se ría. Y el señor le dice, bueno, lo que pasa es que el payaso soy yo. Entonces es esa parte, ¿no?, que por fuera se pueden ver felices o nos pueden ver felices, pero por dentro está una depresión y una lucha en la que no hay por dónde salir. Y digamos que se ponen detrás de la felicidad y la búsqueda del placer. Lo que es la felicidad, la diversión, el sentirme bien, es uno de los placeres sensuales, porque el hombre también tiene esa tendencia a buscar en dónde pertenecer, y cuando ve un grupo que está así, aunque no congenie en otras ideas y demás, está ahí, lo jala y se hace como ellos. O sea, cuando estamos en un grupo, si no te gustaba el fútbol, pues ahora te gusta, ¿no? Entonces empiezas a hacer una felicidad aparente y por dentro pues estás mal. Ese es uno de los placeres que experimenta Salomón. Después en el 3 dice, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Voy a estar leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Este versículo dice en la otra versión, así que decidí llenar mi cuerpo de vino mientras llenaba mi mente de sabiduría. Traté de hacer esa tontería porque quería ver si ese era el único bien que el ser humano puede encontrar para disfrutar en su corta vida. Aquí no es que Salomón fuera un alcohólico, ¿no?, o que lo anduvieran levantando, sino que él experimenta con el vino si ahí va a encontrar ese placer. Aquí en la palabra en Reina Valera, la palabra agasajar es, por definición, es atender a alguien ofreciéndole regalos o grandes expresiones de cariño y afecto. Entonces, cuando dice que me propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, se está refiriendo a que él se propuso dar como un gran regalo a su cuerpo con el vino. Eso es lo que nos está diciendo. Y adelante dice, y que anduviese mi corazón en sabiduría. Entonces aquí de repente pues se puede ver como una incongruencia, o sea, ¿se puede estar en un estado de alcohol y tener sabiduría? Yo lo veo como un poco complicado, ¿no? Porque cuando se está en un estado de alcohol se pierde la cordura, el sentido, te desinhibes, ¿no? Entonces no hay esa sabiduría, pero él experimenta en el vino y dice que pues la mantiene, pero no lo creo. ¿Por qué? Porque también cuando se bebe
vino, poco a poco esa sensación de bienestar, no sé, nuevamente empieza a ser un placer sensual, nos seduce, me siento bien, siento placer y demás, y entonces poco a poco esa tranquilidad que siento, esa felicidad, ese gozo, lo empiezo a cambiar por el gozo y la paz que me da Dios. Entonces, por eso es sensual, porque nos va desviando de lo que yo ya tenía, de la paz, de la tranquilidad, del gozo que me daba Dios, lo empiezo a hacer un lado y le empiezo a dar esa importancia al vino. Dice que, ¿qué más dicen Ajá. Después en el versículo 4 dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Voy a leer hasta el 9. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. En toda esta parte vamos a ir viendo otro placer sensual que son los logros humanos. Entonces, aquí es importante resaltar que en el versículo 4 dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viña. No nos está hablando de lo que hizo en su reinado, o sea, de todos los templos, o sea, toda la arquitectura que él hizo. Nos está hablando de lo que hizo para él, específicamente, no de lo que hizo como rey, no como en la posición que él estaba, sino de lo que hizo para él, está hablando de sus obras. Entonces dice que hizo grandes obras, que hizo huertos, que tenía estanques, y habla de bosques, entonces no eran huertos pequeños, no eran huertos enormes. Dice que compraba, siervos o esclavos, y que tenía muchísimo, o sea, tenía demasiado en ganado. Y aquí es importante que veamos que todo este capítulo está hablando de mí, o del yo, de lo que ayer mencionábamos, ¿no? Y todos aquí en estos versículos del 4 al 9 vamos viendo estos placeres que son los logros o metas personales, la parte también del arte. Vemos en el versículo en el 8, que también él se deleitaba con los cantores, y que tenía, dice, todo tipo de instrumentos musicales. Entonces, también es esa parte sensual. No digo que el arte sea mal, no, sino cuando hay demasiado, ¿no? O sea, que es mucho lo que yo quiero tener de algo. Y también es, por ejemplo, los deportistas, en la parte de logros personales, que hay, no todos, ¿verdad? Pero hay deportistas, por ejemplo, que tienen metas, van cumpliendo metas. Voy a ir a la carrera de 5 kilómetros, 10 kilómetros, 42. Pero cuando van terminando o van logrando esas metas, después ya no hay algo más que los llene. Entonces es esta parte de que no busques la felicidad en los logros personales o en los placeres, porque tarde que temprano igual y al otro día ya no tienes meta o ya no hay carreras, no hay quien organice y ya se te acabó la felicidad. Entonces todos estos versículos del 4 al 8 es de lo que nos está hablando, de esos logros o metas, de las riquezas, de las posesiones materiales, que ahí definitivamente Salomón nos está diciendo, no va por ahí, no hay, todo es vanidad, no lo vas a encontrar. Después dice, en el versículo 9, dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. ¿Qué les llama la atención de este versículo? Se compara con los anteriores.
se compara con los anteriores, otra vez soy yo más que el otro. ¿Qué otra cosa? Sí. Que sigue con la sabiduría. ¿No quiere cambiarlo? Lo último que dice en este versículo, conservé conmigo la sabiduría no es mía, ¿no? ¿De quién es la sabiduría? Entonces vemos aquí a Salomón que en esa reflexión y demás hay cierto egocentrismo, ¿no? O sea, y al decir la sabiduría es mía, mi sabiduría, cuando él fue quien le pide a Dios la sabiduría, ¿no? Y Dios se la otorga. Entonces, más adelante lo vuelve a mencionar, mi sabiduría. Y no, la sabiduría es de Dios, no es mía. Después en el versículo 10 dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Entonces, ¿qué se negó Salomón para sí mismo? Pues nada. Dice nada, o sea, no se negó nada. Todo lo que él veía y le gustaba, lo tenía. Y dice también que pues todo el placer que él se daba y el gozo por todo el trabajo que hacía, esa era su recompensa. Entonces es cuando decimos, pues en este mes o en este año trabajé tanto, ¿no? Trabajé muchísimo, me merezco una comida en tal lugar, ¿no? O me merezco comprarme un coche, o me merezco comprarme tal cosa, unas vacaciones, ¿no? Es así como que lo entiendo, que él dice, trabajé y mi recompensa era darme ese placer. O sea, que si yo quería algo, lo compraba. Entonces, así como que me merezco tener esa satisfacción por el trabajo que yo hice. Después en el 11 dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Entonces, ¿qué pudo concluir Salomón cuando estudió todo lo que había hecho y logrado? Aquí nos está diciendo en este versículo que la verdadera felicidad no radica en nuestro poder de acumular logros, bienes, riquezas, sino que va más allá, porque puede pasar con Job, que era un hombre muy rico, tenía todo y de repente lo pierde todo. Entonces, para Job, si recordamos en los primeros capítulos, su felicidad no estaba en sus bienes, porque dijo, Dios da, Dios dio, Dios quitó. No pasó nada. Después, bueno, ya sabemos la historia, que entra en una depresión. Pero aquí lo que está concluyendo Salomón es esta parte. Todas esas riquezas, o sea, todo eso también es vanidad. Entonces, no va el camino no va por ahí. Y aquí también lo que llama la atención es que, por ejemplo, hay, en la historia reyes, personas y demás, que llevan un registro de todos los logros que han hecho en sus reinados. Y es esa parte de sentir orgullo de lo que han hecho. Y aquí estamos leyendo un Salomón que no, que dice, yo tuve esto, mis casas, mis viñas, los estanques, las siervas, el ganado, o sea, y no se siente orgulloso de eso que él tenía. Entonces es igual interesante esa parte. Después vamos a ver en los siguientes versículos, del 12 al 16, si alguien me ayuda a leerlo. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podría ser el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me
sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Gracias. Entonces, en estos versículos está haciendo una diferencia entre el sabio y el necio. Entonces, primero nos está diciendo en el 12, que está observando la sabiduría y los desvíos y la necedad, ¿no? Dice que la sabiduría sobrepasa la necedad. Un sabio usa su mente, en otra versión lo dice así, un sabio usa su mente así como usa los ojos para ver por dónde va. En cambio, un tonto es como el que camina en la oscuridad. Dice, también me di cuenta que el tonto y el sabio terminan de la misma forma. En el versículo 15, él se empieza a cuestionar otra vez. Entonces dije en mi corazón, esto igual es interesante, todo el tiempo Salomón está diciendo, me dije en mi corazón y en mi corazón y en mi corazón. Entonces lo puedo percibir como que su guía era su corazón, no era otra cosa, sino lo que él sentía. Si recuerdan en Job, uno de los amigos, ¿cuál fue el primero? Elifaz. El segundo, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el segundo? Era Elifaz. Humberto. No, Bildad. Me parece que era Bildad el que era así como que me guío por lo que siento. Entonces aquí Salomón es algo similar, se está guiando por lo que su corazón siente. Todo el tiempo nos está diciendo, y en mi corazón dije, y en mi corazón, y en mi corazón. Entonces aquí en el 15 dice, ¿no? Entonces yo dije en mi corazón, como sucederá al necio, sucederá también para mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Entonces, esta parte de para hacerme más sabio, o sea, de que Salomón ya tenía la sabiduría de Dios, se la pidió, se la da, la tiene, pero dice que está buscando ser más sabio. Entonces es como decir ahora que quiero ser más cristiano o quiero ser más hijo de Dios. Cuando eres cristiano, eres hijo de Dios en el momento que creemos que Jesús es nuestro Salvador, nos da esa potestad. Ya, eres hijo de Dios, eres cristiano porque eres un seguidor de Cristo. No, entonces, si nosotros estamos buscando ser más, se puede caer en ciertas cosas como lo que está pasando aquí con Salomón, ¿no? Que está experimentando en distintos placeres y no lo encuentra. Nosotros podríamos decir, no, pues como cristianos se puede caer en una religiosidad, en el tratar de ser más, no sé, decir, por ejemplo, los católicos, ¿no? Que se van de rodillas a la villita y sienten ser más católicos o ser más hijos de Dios, por así decirlo. Entonces vamos cayendo en otras cosas que no, cuando se es y ya. Es esa parte de aquí lo que Salomón le está diciendo, que he trabajado para hacerse más sabio. O sea, ¿qué más sabiduría quería Salomón si ya la tenía? Y eso es lo que nos está diciendo, que incluso eso también es vanidad. Después en el 16 dice, porque ni el sabio ni el necio, del necio habrá memoria para siempre. O sea, seas sabio o seas necio, no se van a acordar de ti, ni en ese momento, ni en los venideros, serás olvidado. Pero ¿qué nos está diciendo aquí? Que tanto el sabio como el necio se van a morir. Entonces aquí esta reflexión que está haciendo Salomón es, ¿qué sentido tiene que yo sea sabio, busque más sabiduría, si voy a terminar como el necio? Claro que para nosotros eso no, porque nosotros sabemos, o sea, no vamos a decir, ay, el que peca, el que hace malas cosas y tiene mucho dinero, le va súper bien y así, y yo que soy cristiano, yo he escuchado personas que dicen, me volví cristiano y me va peor. Pues yo digo, pues no, porque nada más con tener la vida eterna ya tienes todo, ¿qué más quieres? Pero aquí lo está planteando de esta forma Salomón. Tanto él como yo, que soy sabio,
y el otro es el necio, vamos a morir, entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, aquí ya empieza a reflexionar más Salomón. Vamos a ir viendo que después sobre esa reflexión ya se va como que otra vez alineando. Después en los versículos 17 al 23, si alguien me ayuda a leerlo. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñorea de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol de sabiduría. Eso también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol de sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda al hombre que nunca trabajó en ello. También eso es vanidad y mal. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afanan después del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma. Sí, hasta el No hay 23. cosa. ¿Cómo? Hasta el 23, Sofía. Ah, perdón. Sí, gracias. Estoy muy entusiasmada. En estos versículos, ¿qué notan aquí? Él está deprimido, pero si vemos en el 17, dice que está aborreciendo la vida. Entonces está hablando de una depresión porque aborrecer es igual odiar. En otra versión dice que él odia la vida. Después dice, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, o sea, me molesta, me enoja, también lo odio, por cuanto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, ¿qué nos dicen? Odio la vida, odio el trabajo, o sea, me es fastidioso incluso tener todas esas riquezas que él tenía, ¿no? Y algo aquí bien interesante, él nos está diciendo, bueno, ¿de qué sirve que yo ya he trabajado, que yo tenga casas y demás, si va a venir otro y se los va a quedar, que ni le costó ni va a saber para qué trabajo? Y si nosotros nos fuéramos sobre esa línea o esa forma de pensamiento, pues yo creo que no tendríamos nada, ¿no? ¿Para qué? Pues si va a venir otro y se lo va a quedar. ¿Qué sentido tiene? Es lo que está diciendo. Y si nosotros, o sea, yo creo que los que somos padres, y bueno, desde nuestros abuelos, ¿no? O sea, ¿cuánto no trabajaron y dejaban terrenos? Digo, yo ya en mi generación no es ya tan común que ya tengas así como muchísimas tierras y las dejes, ¿no? Como cuando los abuelos, que la herencia alcanza hasta mi generación. A mi generación toda herencia de los abuelos hay terrenitos y dicen, ay, pues para el nieto, ¿no? O lo dejan a los hijos y ya los hijos, pues ya nosotros, ¿no? Nuestros padres. Entonces es esta parte también de la sabiduría, que si yo voy a trabajar, o sea, no agarrar esa línea de pensamiento, sino sí que si yo voy a trabajar y todo lo que yo produzco es provisión de Dios, y todo lo que yo tengo es porque gracias a Él tengo ciertas habilidades o tengo las manos fuertes y demás para poder producir, que también yo tenga esa sabiduría para enseñarle a mis hijos a trabajar, por eso que yo ya trabajé. Y se continúa, porque también cuántas historias no hemos escuchado de personas que tienen grandes empresas y las dejan a los hijos, y los hijos ya no saben cómo fructificar o cómo seguir todo eso que los padres construyeron. Entonces es esta parte de que sigamos trabajando por el bienestar de nuestras generaciones, pero que tengamos esa sabiduría para que ellos también le den fruto, o sea, que el fruto no se quede conmigo, sino que ellos también lo tengan. Aquí en el versículo
donde nos dice el 21. Va súper bien hasta la mitad. Dice, que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud. Ahorita nos vamos al resto. Aquí, ¿qué nos está diciendo? ¿Cómo tiene que ser nuestro trabajo? Con sabiduría, es decir, con temor, respeto a Dios, reconociendo que Él es mi proveedor. Después, conciencia, que es con entendimiento, con conocimiento, y después nos dice con rectitud, es decir, con una integridad y dedicación. Y después Salomón en el 22 vuelve a reflexionar, se vuelve a preguntar, dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? En el 23 da la respuesta, pues sufrimiento, frustraciones y trabajo duro, porque ni siquiera descansa de noche porque su mente está en su trabajo, o sea, no tiene sentido. Y yo creo que si se tiene esto es porque no se tiene esa conciencia o no se reconoce, no hay ese temor de Dios, de que Él es el proveedor. Si tú no tienes conciencia de que todo lo que tienes es por Él, seguramente está pasando esto. Tienes sufrimiento, frustraciones y trabajo duro y ni siquiera tu mente descansa. Después, ya en los últimos versículos, ya para terminar, del 24 al 26 dice, no hay mejor, la voy a leer en la otra versión, aquí ya lo leímos, pero en la Palabra de Dios para Todos del 24 al 26 dice, lo mejor que puede hacer uno es comer, beber y disfrutar del trabajo que hace. También vi que esto viene de Dios, porque hay alguien que haya tratado de disfrutar de la vida más de lo que yo lo he hecho. Además, Dios le da sabiduría, entendimiento y alegría a quien Él aprueba. En cambio, al pecador, Dios lo hace trabajar para que junte y acumule, para luego dárselo a quien Dios aprueba. Por eso acumular riquezas tampoco tiene sentido y es como tratar de atrapar el viento. Entonces ya en estos versículos que nos dice, sí, el comer, el beber, o sea, si tú trabajas, come, bebe, disfruta. Pero acá algo bien importante que ya es cuando Salomón, ¿a quién le está dando la gloria? Dice en el 24, también he visto que esto es de la mano de Dios. O sea, si tú trabajas, bebe, come, disfruta, porque eso lo tienes gracias a Él. Y aquí ya Salomón ya lo está reconociendo, ¿no? Ya no está en el mí o en el yo. Y nos dice, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? O sea, yo que he sido el rey, pues, conocido con tanta sabiduría, ¿quién más? O sea, ¿quién mejor que yo te puede dar esa experiencia, ¿no? Y ya después en el 26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. Entonces, aquí ya no dice mi sabiduría, ¿se dan cuenta? Ya es Dios la da. ¿Por qué? Porque la sabiduría es de Dios. Dice, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. Acá está interesante porque vimos en el versículo 8 que dice, me amontoné también plata y oro. Entonces él se consideraba o reconocía también que era pecador. Y dice, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces el estar amontonando. Aquí definitivamente la reflexión que nos está llevando Salomón es la riqueza o la acumulación de cosas, logros, etcétera, de todos los placeres que él estuvo experimentando, no nos va a llevar a ningún lado, no tiene ningún sentido. El único sentido que se tiene es tener en tu vida a Dios, porque Él es el que te da todo. Entonces, esto, en otras versiones, cuando dice todo esto es vanidad, en otras versiones también dice, es como querer atrapar el viento, que haces demasiado esfuerzo en querer atraparlo y ejerces rapidez, fuerza y demás, y se te va de las manos. O sea, es mucho para nada. Eso es lo que nos quiere decir. Vas a trabajar muchísimo, te vas a desgastar, puedes llegar a perder la salud, la familia y demás. Para nada. Entonces, por ahí no va el camino, sino el camino es estar en el camino de Jesús. Eso es lo que nos dice este capítulo 2 de Eclesiastés, y vamos a cerrar con una oración. Padre bendito, gracias por la
las revelaciones que nos das en nuestra vida. Gracias porque nos enseñas que el único camino eres tú. Síguenos guiando, fortaleciéndonos para que no nos desviemos, Padre. Gracias por todas las enseñanzas que nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Eso le ayudó a Rebeca, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario sobre esto? Nos dice Angie que es como un soliloquio. Y pienso, lo estaba escribiendo y no tenía con quién platicar a pesar de tantas esposas. Nosotros platicamos, oye, ¿y cómo ves este comentario? Y, pues sí, ¿qué te parece? Pero él está solito y reflexionando, pensando, ¿y su esposa dónde está? 1000 esposas. Y ni una a su lado. ¿Así le pasó al rey David? Sí. También. Por eso él empieza, dije yo en mi corazón, él está reflexionando qué tipo de situación se encuentra Salomón. ¿Está depresivo? Como en un momento de evaluación. Sí, está evaluando. Pues sí, está evaluando, pero en sí mismo. No le está dando la gloria a Dios. Acuérdense que lo contrario de la vanidad, ¿cuál es? La humildad. Todo te pertenece, yo te pregunto todo. Ahora, ¿qué dijo Job? Te preguntaré y tú me enseñarás. O sea, todo, no yo. Y él entra en un momento es que yo no puedo, es que yo hice esto, es que yo, y está viendo todo oscuro, ¿ah? Todo oscuro. Ahora, hay algo muy importante que nos dijo Angélica. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? ¿Y dónde está la sabiduría de Dios aquí? Porque dice, toda la sabiduría debajo del cielo. O sea, no de Dios, el trono de Dios, sino debajo acá con los hombres. Yo adquirí sabiduría. Entonces él, por eso dice en un momento determinado que él entró en un estado de necedad. O sea, yo hice esto. Y vemos, por ejemplo, el versículo, bueno, del 2 al 4 nos comentaste que él dijo, bueno, ya, me voy de pachanga, voy a ser feliz, voy a reírme, voy a tomar vino, voy a hacer lo que yo quiera. Pero también está hablando de, me propuse en mi corazón, engrandecí, me hice, compré, me amontoné, me hice de cantores, todo él, ¿verdad? Yo todo me hice, porque Dios le había dado sabiduría, ¿o no? Y dijo Dios que lo iba a engrandecer, pero él entra en un estado de necedad de que yo lo hice. Yo me hice, me engrandecí. Por ejemplo, en el vino, en el versículo 3 dice que anduviese en mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. ¿Por qué? ¿Alguien tiene otra versión de esto, del versículo 3? Dice, bueno, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, el cual se ocupara debajo del cielo todos los días de su vida. ¿Una persona necia es sabia? Entonces, está diciendo, yo en mi sabiduría, en mi necedad sabía que estaba mal. Puede ser un momento de depresión que sé que estoy mal, pero no puedo salir de esto. Veo todo oscuro. O sea, dentro de su sabiduría entendió que era necio. Ahora, ¿qué hizo él? Dice que hizo todo lo que en su corazón, en su mente venía. Obtuvo todo. Buscó satisfacer en el placer
su falta de relación con Dios? Pero si era un hombre que habló con Dios, ¿o no? Y la gente lo veía y decía, Dios está con él. Y entonces, ¿en qué momento el hombre se puede perder? Creyendo que está con Dios, siendo cristiano, ¿se siente solo? Sí. Así le está pasando a Salomón. ¿Por qué? Escuché una historia que en 1996, en los Juegos Olímpicos, había una jovencita de 14 años, nadadora, americana. No sé cómo se llama, lo escuché en un video. ¿Mandé? Es que lo escuchamos ayer. Ahí. Sandra, no sé qué, pero llegó de 14 años a la Olimpiada. Y que Estaba con un muñequito de peluche. ándale, Sí, es ella, ¿no? es ella, que escribe un libro, ¿no? Sí, escribe un libro. Que se llama, Debajo de las aguas no te ven llorar, algo así. Debajo de las aguas, porque era una muchacha jovencita depresiva. O sea, tenía todo, la victoria, todo, pero nadie se dio cuenta, ¿verdad? Va a otros Juegos Olímpicos y gana, y gana, y gana, pero era ella depresiva. ¿Cómo se dieron cuenta que era depresiva? ¿Quién se dio cuenta? Un fotógrafo, cuando ella ve que todas las manos las tiene cortadas. Y llega a ser su esposo, ¿eh? Pero me llamó la atención que a Salomón le pasa lo mismo. Ellos veían su grandeza, la reina de Saba vio su grandeza, y nadie sabía que estaba depresivo. Qué increíble, ¿no? Podemos ser cristianos, podemos ser predicadores, y a lo mejor estamos depresivos. Podemos venir a hablar de que Dios te va a bendecir, y a lo mejor sentimos soledad. ¿Qué llevó a Salomón a esta soledad? Como decía esa, ¿dónde están las 1000 mujeres? ¿Dónde está todo el vino? Dijo, me propuse, ya voy a alegrar, ya voy a salir de esto, me voy a echar mis copas y voy a darle rienda suelta. No pudo con eso. Entonces voy a construir, voy a hacer huertos, tener vacas, voy a tener todo. Y tampoco pudo salir de eso. Él se alejó de Dios, ¿no? Ahí es lo que pasa cuando se alejó. ¿Cuál es el punto? Aquí nos lo dijo. ¿Cuál es el punto donde por qué se alejó o por qué entró en ese estado? Dice, se alejó de Dios. Pero ¿cómo se alejó de Dios? Al ver que toda su riqueza le iba a heredar otro que no le había costado. Bueno, esa es Pero le iba a heredar un hijo. Es una conclusión también, decir, bueno, ¿para qué sirve todo esto que he trabajado? Si no sé ni quién vaya a heredar, ¿va? Y si vaya a heredar, lo vaya a hacer bien. Entonces, ¿en qué punto él se pierde? Pues cuando permite la idolatría, todas sus esposas y demás que adoraban otros dioses, ahí ya perdió la sabiduría. Probablemente la misma depresión lo haya llevado a buscar sus placeres, ¿verdad? ¿Sí? O cuando las cosas ya no las haces para Dios, ya las haces para ti. Y es cuando Ay. ya ahí ya no, como dicen de egoísmo, cuando ya el ojo no se sacia de ver ni el oído de oír, cuando ya lo haces para ti. Cuando todo buscó que yo he hecho esto, yo Por hice eso esto, dice que es vanidad y aflicción de espíritu. yo hice aquello, yo trabajé, yo no sé ni quién va a heredar. Cuando yo y yo, ¿cómo dijiste que se llama? Soliloquio. Cuando buscas el placer en ti mismo. Hedonismo. ¿Cómo? Hedonismo. 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 Cuando dices, es que yo ya me lo gané, ¿o no? Esta es mi paga de mi trabajo, yo ya me lo gané. ¿No? Todo, fíjense, lo contrario de su padre David, cuando él tiene todo, pero no tiene a Dios. ¿Cómo sale de esa depresión? ¿Se acuerdan? Pues también entró 5 años, algunos dicen,
que dice, no encuentro tu Espíritu Santo, me siento solo. ¿Cómo sale el rey David de esa depresión? Quítame todo, ¿o no? ¿Recuerdan? Nada más, quiero tu presencia. Y en cambio, Salomón está buscando cómo salir de eso, pero haciendo lo que su corazón propone, ¿no? Dale vuelo, búscale. O no pudiste, pues trabaja, construye. Y ¿han visto una persona que se dedica a trabajar, y se encuentra solo? Porque está depresivo. Ahora, llega un momento donde se da cuenta de que ha trabajado tanto y que nada le ha llegado a placer. ¿Por qué tuvo 1000 mujeres? Ni una le satisface. Nunca se enamoró. ¿No? Solo, quedó solo, con 1000 mujeres. Qué increíble, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con un hombre que busca salir de su depresión, aunque tenga todo, con el vicio con el área sexual? Por ejemplo, un artista tiene todo y busca una mujer, luego busca un hombre, y luego busca esto, y se pierde. Se perdió. O un hombre poderoso, ¿no? Busca esto político y al final no tiene nada, se queda solo. ¿Recuerdan cómo quedó David? Solo. Solo, frío. Tuvieron que pagarle una jovencita para que se acercara ahí, para que le diera calor. Pero solo. Entonces, Salomón está pasando un proceso similar, tiene todo. Tiene todo, que hasta dice, ¿qué sentido tiene preocuparme tanto si ni siquiera sé a quién le voy a dejar esto? Ahora, fíjate, una reflexión. Por ahí dice que el hombre de Dios heredará hasta la 3ª generación. Dice Dios, ¿no? Antiguamente, dice Angélica, decían los abuelos, yo le voy a dejar este terreno a mis hijos y a mi nieto. Y algunos seguimos gozando de esa herencia, ¿no? Que nos dejaron. Pero vivían más en un estado más precario, ¿o no? ¿Y cómo heredaban? Ahora que tenemos todo, no podemos heredar. Qué increíble, ¿no? El tener todo no quiere decir que vivamos mejor. Ellos vivían felices, con más carencia, ¿no? Ahora vivimos mejor, pero tal vez no podemos ni heredar. Bueno, veamos cuál es su problema de David, de Salomón, que todo fue trabajo, ¿o no? Trabajo. Fíjense. Era trabajo, pero más bien mental, ¿no? Porque él nada más ordenaba. Sí, pero también era un trabajar. No como su papá, que puras guerras y batallas. Sí, Y él no. pero es un trabajo por ejemplo, el que tiene un negocio, es un trabajo, decía, nada más tú ordenas. Una vez un trabajador me dijo, es que usted nada más ordena. Sí, pero yo tengo que ver que se hagan las cosas. Y tengo que ver que se paguen los impuestos. Y tengo que ver que ya me llegó el seguro. Y tengo que ver. Dar la cara cuando algo sale, ¿no? Sí, ¿y quién es el culpable? Tú mañana dejas el trabajo. Yo me quedo con el compromiso. Yo me quedo con los problemas, ¿no? ¿Quién le tiene que pagar a los proveedores? ¿Quién tiene que conseguir dinero para pagar? ¿Quién le debe al banco? Tú ya cumpliste a las 8 horas y en cambio yo digo, hijo, no pagué al banco. Mañana me llega, ¿no? Entonces, por eso dice, es fastidio. Ya no aguanto. Bueno, ¿algún comentario más? Pues también habla de que todo se va a olvidar lo que hagamos, porque en 16, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre.
Pero la prueba está que después de 1000 años nosotros estamos leyendo su memoria. Bueno, porque está escrito en la palabra de Dios. Pero piensa en esto. ¿Qué recuerdas tú de tu abuelo? Algo bonito. ¿Qué recuerda tu hijo de tu abuelo? ¿Qué recuerda tu nieto de tu abuelo? ¿Se olvidó? ¿Se olvidó? O sea, habrá memoria en una o dos generaciones. Todo lo que hagas, mientras no impactes tú a la sociedad, que por ejemplo, que se hable de bien o de mal, ¿no? Por ejemplo, alguien que haya hecho mal a la sociedad y que recuerdes, que tengas memoria. Hitler, ¿verdad? Alguien que haya hecho bien. Gandhi, Pasteur, tantos hombres, ¿no? Einstein también hizo bien, pero también, entonces, son muy pocos, ¿verdad?, los que habrá memoria, muy pocos. Ahora, aquí viene algo muy interesante. Si tú has dejado la idolatría y has decidido buscar a Cristo y entregar tu vida, y tus descendientes cambian, entonces la memoria va a ir en el ADN de la fe. Porque alguien cambió, porque alguien decidió nacer de nuevo y seguir a Cristo. ¿Quién decidió cambiar? Por ejemplo, 400 años del pueblo de Israel, ¿de qué personajes recuerdas cuando estaba de esclavo? No, cuando estaba con Egipto, en Egipto de esclavo, 400 años. Pero de las generaciones, ninguno. O sea, nada más Moisés y Aarón son los últimos cuando Dios decide sacarlos de esclavitud y ellos cambian. Pero mientras se olvidaron de Dios, 400 años, miles de generaciones de hombres, ni uno sobresalió. ¿Qué haces tú para que tengan memoria de ti? Estás sacando a tu generación de esclavitud a libertad. Entonces, alguien va a decir, ¿cómo nos hicimos cristianos? ¿Qué van a decir sus descendientes de Juanita? ¿Cómo, si México en ese entonces era idólatra, quién de mis ancestros? Y alguien dirá, una Juanita que venía en las mañanas. Alguien hablará. Bueno, ¿qué más vemos? Sí. Hablando de todo esto, podríamos pensar que decir, no, pues sí, ¿para qué trabajo tanto? ¿Para qué me aflijo tanto? Si finalmente, quién sabe quién lo gozará. Podríamos caer en eso, pero no, porque en el versículo 24 dice que no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma, beba y que su alma se alegre en su trabajo. Dice, también he visto que esto es de la mano de Dios. Y más adelante dice, y también es don de Dios, o sea, es un regalo que Dios nos da, que el hombre coma, beba y se goce del bien de su labor. Entonces hay dos cosas. El que tiene todas esas riquezas y todo lo que ya leímos, pero que eso le causa aflicción, y el que puede tener exactamente lo mismo y hacer lo mismo y trabajar y echarle todas las ganas, pero que Dios nos dé el don de gozar de ello. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, por primera vez en estos dos capítulos, Salomón como que abre una esperanza, ¿no? Sí, claro. Como que empieza a salir la luz y las tinieblas empiezan a ir. Porque habrá un pobre que con lo muy poco que tenga, aún de eso esté bien afanado y preocupado por su pantalla que se lo vayan a robar. Y tiene esa aflicción, aunque sea de poquito. Lo mismo el supermillonario que se aflige que si le van a robar, que si el dólar, que si sube, que la bolsa, o sea, esa aflicción. Pero habrá el que tiene poco, pero se goza de eso, y también habrá el que tiene mucho, pero que también tiene
han visto en el parque cuando llegan y sacan sus sándwiches o su pollo, las familias, y disfrutan como si fuera los niños, como si fuera el bosque de ellos, ¿eh? Los árboles. ¿Es un don de Dios? Es un don de Dios. Por eso en este versículo Salomón tiene un momento de lucidez, ¿eh? Después de un momento de depresivo, de que nada le llena, nada, ya probó de todo, ya hizo de todo, por eso dice, no hay otro hombre que haya hecho lo que yo, y todo es aflicción de espíritu. Pero de repente encuentra algo, lo que tenía al principio o no, cuando era un joven que empezó, que le pidió a Dios sabiduría, y Dios lo empezó a engrandecer, y dice que buscaba a Dios. Primera de Reyes 3. ¿Me lo buscas, por favor? 3:3. Cuando Salomón le daba la gloria a Dios. 3:3. Sí. Dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Adelante. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y ahí empieza. Pero ¿cómo empezó? Buscaba a Dios con todo su corazón. Dice que sacrificaba 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. O sea, ya tenía mucha lana, ¿no? Ya. 1000 becerros o 1000 corderos. Pero todo se lo dedicaba a Dios. Todo. Lo aprendió de su padre. Solamente a Dios la gloria, solamente a Dios la gloria. Aquí, en los primeros 2 capítulos, vemos que no. Es que yo hice esto, es que yo hice aquello, es que yo hice aquello. Esta es mi paga y esto tengo derecho y busqué placeres. Pero en el 24, como que si vuelve, ¿no? Dice Silvia, volvió otra vez a decir, esto es don de Dios. ¿Cómo tenemos que vivir entonces? ¿Cómo podríamos reflexionar? Con lo poco, le doy la gloria a Dios. Como Pablo, con lo poco sé vivir en la abundancia y en la escasez. ¿Y en todo? Le doy gloria a Dios. Le doy la gloria a Dios. Como cuando ibas a la casa de la abuelita, que llegaban todos los niños y no había frijol, nada más había frijoles, echarle agua a los frijoles y todos felices. ¿Era un don de Dios? ¿O ahorita puedes llegar y hay pavo y barbacoa y todos enojados? Todos en el celular. Todos en el celular. Entonces, esto es lo que dice Salomón. Por eso este versículo es muy hermoso, ¿no? Disfruta con lo que tengas. Con lo que tengas. Disfrútalo. Y dale la gloria a Dios. Qué bonito ve uno en las películas, ¿no? Que llegaban las familias de Europa a conquistar América, ¿no? Estados Unidos. ¿Cómo sufrían? Y todos se ponían a darle gracias a Dios en los alimentos, ¿no? Porque muchos venían de la Reforma, ¿no? De Martín Lutero, de esas corrientes protestantes, pero venían conquistando tierras y le daban gloria a Dios. En Dios confío, por eso dice eso, ¿no? Bueno, aquí hay una parte donde dice que lo del malo te lo van a dar a ti. ¿Quién me ayuda a buscarlo? ¿Dónde? 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Pero qué bonito, ¿no? O sea, Dios te va a dar a ti tarde o temprano, si tú le agradas a Dios. Hay una historia que escuché no hace mucho. Era una persona que tenía muchos bienes, muchos, y tenía un chofer. Entonces muere el señor y el chofer se casa con la esposa del millonario, con la viuda. Y entonces dice, yo muchos años pensé que yo trabajaba para mi
estaba trabajando para mí. La canción que dice, pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo. No, y es cierto. ¿Se acuerdan que les platiqué un día que yo voy al rancho y él está feliz comiendo huevo fresco y las mejores manzanas y yo tengo que pagarle? Pobrecito mi patrón. Por eso hay que pedirle a Dios que nos dé el don de gozar de lo que tenemos. Disfruta. Tú tienes que hacer un alto en tu vida y decir, ¿con cuánto la hago, no? ¿Con cuánto la hago? Y si amontonas mucho, ¿a quién se lo vas a dejar? Por eso todo dice que es debajo del sol. ¿Cómo? Por eso dice que todo es debajo del sol, es a nivel humano y a hombre es lo que pasa. Por eso dice que nuestros tesoros estén en el cielo. Por eso la sabiduría que él habla es humana, no es la de Dios, ¿no? Por eso dice bajo el sol. Porque podemos confundirnos en estos dos capítulos, ¿verdad? Pues no que la sabiduría era el temor de Dios, no. Aunque era el hombre más sabio, se equivocó al buscar sabiduría humana. Yo. Ahora, ¿esto del yo nos puede pasar a todos? Sí. Pues muy fácil, ¿no? ¿Le puede pasar al pastor? Sí, señor. Yo. Es humano. Pero aquí te lo estás virtiendo, ¿no? Cuidado, me engrandecí, me hice, trabajé, me afané, cuidado. Y también en ese sentido yo creo que también es como quitar ¿cómo decirlo? Un velo a lo mejor. Bueno, yo antes de que empezáramos a estudiar como tal este libro, decían Salomón, decían, pues el hombre más sabio, hizo el templo, ¿no? No, pero pues era un hombre que en un momento de su vida estuvo pues en el hoyo, ¿no? Sí. Entonces muchas veces uno como ser humano idealiza a otro ser humano y cree que es de esa forma y la realidad es que no, digo, si a Salomón le pasó. Sí. Ahora, por eso este capítulo te habla de una depresión. Tenemos que tener muy abusados en nuestros seres queridos, porque al parecer vivimos bien, pero pueden estar pasando un momento depresivo, ¿eh? Entonces, y en nosotros mismos. ¿Cómo podrías saber cuando una persona tiende a la depresión? Que es cristiana. ¿Mande? Cuando estás solo, o sea, que sabes que tienes a Dios, ¿sí? Pero muchas veces sientes nostalgia, porque pues volteas a ver atrás como antes pues disfrutabas bien padre, porque por ejemplo yo en mi casa, su casa, ustedes antes, pues ahí hacíamos las fiestas de Navidad, de Año Nuevo y todo, ya se empezaron a casar y todo, y yo digo, ay, tan bonito que nos divertíamos en mi casa cuando estábamos todos, y entra la nostalgia, ¿no? Una cosa es la nostalgia, otra cosa. Eso es válido, ¿no? Sí. Pero sí. Pero una cosa es otra cosa, es cómo poderte dar cuenta, porque Salomón nos está dando cuenta, ¿eh? Se da cuenta en el versículo 26, como que abre el entendimiento, pero antes no se ha dado cuenta. Imagínate cuántos años trabajó, cuántos años le dio al vino, al placer, pasaron años, hasta que comienza a salir de eso. Pero ¿cómo poder detectar? Uno no se detecta, pero ¿tú cómo puedes detectar si aquí, dentro de nosotros, puede estar alguien entrando en un momento depresivo? Como que te aíslas. ¿Quieres estar solo? Te empiezas a aislar. Empiezas a pensar en ti y no en los demás. Personas que antes, yo te ayudo, ¿qué quieres que haga? Pero cuando empiezas es que, y te empiezas a aislar, estás en un grave peligro de entrar en depresión. Entonces, por eso a ver si luego Humberto nos lo explica, la de la muchacha, la jovencita esta, ¿no? Era nadadora, ¿no? Conquistaba,
pero lloraba cuando nadaba, ¿no? Era su depresión. Nadie se daba cuenta. Jovencita. Y conquistaba y estaba en primer lugar y todos le aplaudían. Pero cuando nadaba, dice, nadie se daba cuenta de que lloraba. Entonces, tengamos cuidado con las personas que están a nuestro lado. Si ves que se empiezan a aislar, a dejar de servir, a dejar ese fuego de la búsqueda de Dios. Entonces, puedes entrar, están en momentos críticos, ¿no? ¿Eso es lo que le pasó a Salomón? Sí. Yo me propuse en mi corazón y yo comencé a pensar cosas que nunca debió haber pensado, ¿sí? Voy a emborracharme, voy a darle vuelo, voy a salir de esto. Nunca. ¿Y qué puede hacer uno, por ejemplo, si ve a una persona así, por ejemplo, de nuestra familia? Sacarlo de ahí, moverlo, que se ponga, sacarlo, llevarlo de vacaciones, que se ponga a hacer ejercicio, no dejarlo solo. Hay un ejemplo que me dio un arquitecto, dice que un amigo de él, de repente entró en una depresión, dice, era mi amigazo, y se encerró en su cuarto, ya casado, y no quería salir, y él fue a su casa, le dijo, no me muevo de tu puerta, aquí voy a estar día y noche hasta que salgas de tu casa, de tu cuarto, que vayas conmigo. No, vete, y dice que pasó 2, 3 días, no sé cuántos, ahí en su cuarto, con el permiso de su familia. Hasta que lo sacó un día, dijo, ahora vente, vamos a conseguir trabajo, ayúdame, acompáñame, y ayúdame, y llévame, y vámonos, vámonos, y lo sacó. Es un ejemplo, ¿no? No sé, él me lo dio. Entonces yo creo no dejarlos solos, sacarlos. ¿Qué es importante? Cambiarlos, sacarlos de ese lugar. Buscar ayuda y ayuda profesional. Y sobre todo, cuando tú los saques, enséñales que la vida es bella, como decía el... Aunque también ahí, por ejemplo, hay otra forma que yo a lo mejor malamente lo he hecho. Uno como familia dice, ahí está insoportable, mejor deja. ¿No? Sí. Y la realidad es de que a lo mejor está pasando esa situación. Pero pues uno, como es el hábito de convivencia, dice, ay, no sale de su cuarto hasta la 1 de la tarde, quién sabe qué, ¿no? Cosas así. Entonces es cuando realmente, a ver, ¿qué pasa? Si no era así, ahora sí es así. Yo creo que no dejarlo solo y compartirle la palabra con sabiduría, que la palabra siempre tendrá efecto. Llevarlos a otro mundo, ¿no? Diferente, sacarlos de ahí. Es como el que se pone el pantalón, siempre el mismo pantalón, ya está más sucio, cámbiaselo. Ya, cómprale un pantalón nuevo, una ropa nueva, cámbiala. Y buscar a alguien que haya pasado eso. Pero necesitamos estar muy atentos. ¿Se acuerdan que, se fijan que esto existe desde el principio? Esto existe. Y cada vez más. Aunque tenemos más cosas, cada vez más. Sí, porque ahora hay más acceso a los vicios, al alcohol, a la pornografía, a la desigualdad de género. Todo eso permite que la persona esté incompleta y puede llegar al suicidio. Es muy fácil. Muy fácil. Por eso hay que trabajarle. Eso es una forma de salir, adelante, pero en buen plan, y disfrutar, ir al cine y disfrutar. O también pasa cuando, bueno, yo no estoy en Facebook, pero cuando he visto, por ejemplo, la gente aparenta ahí lo mejor, o sea, los viajes, o sea, hacen una vida lo más alegre, y los demás que los demás, yo quiero, sobre todo los jóvenes, yo quiero una vida así, y muestran ahí el mejor carro, ¿no? Me imagino todo eso, y eso les hace como que a los jóvenes, yo tengo una sobrina que acaba de terminar
su carrera, bueno, no, ya tiene un año que terminó y no ha podido salir adelante. Y yo creo que es cuando alguien, bueno, cuando usted dijo que había depresión, yo pienso que ella está en depresión. No ha podido, a pesar de su juventud, de su carrera y todo, no ha podido colocarse. Hay que buscarle la forma. Con poco puedes ser feliz, ¿o no? Hacer un trabajo más sencillo y después ir escalando. Eso es lo que yo también. Con poco puedes ser feliz. Entonces, y sobre todo, ¿saben qué? Que busquen la palabra de Dios. ¿Qué es vanidad? ¿Qué dijiste que significaba vanidad? Un hueco. ¿Quién va a llenar ese hueco? Jesús en tu corazón. Solamente Él puede llenar ese hueco. Entonces hay que llevarlos a los pies de Cristo. Con sabiduría. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor, Señor. Señor, Jesús amado nuestro, esta mañana te decimos que te amamos. Espíritu de Dios bendito, no nos sueltes, Señor. Guíanos, porque contigo hay plenitud de gozos. Porque te podemos sentir, Espíritu de Dios, la promesa que Cristo nos dio. Tú nos dijiste que no nos dejarías solos, nunca estaríamos solos, que tú estarías con nosotros hasta el final de nuestros tiempos, a través de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, te necesitamos. Enséñanos a amar a Cristo. Cristo, enséñanos a amar al Padre. Enséñanos. Todos los días queremos estar enamorados. Permítenos, Señor, gozarnos en tu presencia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.